Gracias. El día de hoy estamos nuevamente acá en Conocimientos, siempre llevando una charla amena, una charla en el cual pretendemos compartir algo, pues de alguna manera brindar un conocimiento de índole técnico, de índole legal, o simple y sencillamente que aprendamos el hecho de las terminologías, de aspectos legales, como es lo que se ha venido platicando siempre en lo que es Conocimientos. El día de hoy vamos a hablar sobre el decreto 7678. Para muchos esto pues no dice mayor cosa porque es una información que pues es un título de un decreto ley del Congreso de la República y que muchos claro que se familiarizan con él, claro que saben de qué estamos hablando, pero otros más que tal vez incluso se han beneficiado de este decreto no lo saben, ¿verdad, Rolando? Entonces vamos a tratar de hoy, siempre con la ayuda de Rolando Pineda, licenciado Rolando Pineda, vamos a estar hablando un poquito sobre este decreto que es y de cómo se calcula y en este momento de la pandemia realmente qué está pasando, porque pues se debe dar, no se debe dar, y todos esos aspectos vamos a estar hablando el día de hoy. Pero bienvenido, Orlando, vamos a estar hablando hoy de eso, del decreto 7678. Sí, licenciado Rafita, vamos a estar hablando lo que comúnmente se conoce como el aguinaldo, ¿verdad? Así es. Y si no, tal vez la gente se queda, ¿qué es ese decreto, verdad? Y muchos pues hemos tenido la bendición de contar con este decreto que ayuda a los trabajadores en momentos difíciles, ¿verdad? Claro que sí, y por eso es que queríamos empezar con el título del programa, hablando específicamente del decreto que dio vida y que dio origen a esta prestación, a este beneficio laboral, que es el decreto 7678, pero conocido comúnmente, como ya lo dijimos acá, como el aguinaldo. Pero recuérdese que pues para que es en la parte legal, en la legalidad de lo que se puede referenciar, el patrón sí debe ser específico de qué es lo que está dándole amparado bajo este decreto. Inmediatamente vamos un poco sobre la parte histórica. Ya desde ahorita les pedimos que nos escribas al WhatsApp o a las plataformas que siempre tenemos. Los invitamos a que interactúe con nosotros para que podamos conocer inquietudes de parte suya, aportaciones, y pues poder conversar, que sea un diálogo entre las partes. Y una de las aportaciones es que obviamente hablábamos hoy sobre qué es el aguinaldo, qué realmente es, y por una definición ya sea propia o de un tecnicismo, el aguinaldo pues es tradicionalmente un obsequio, es un regalo o es un pago extraordinario. En este sentido se habla del índole laboral, de un salario extra adicional a lo que comúnmente se da en periodos mensuales. Y estos pues obviamente sabemos que porque una de las cosas que también vamos a hablar en el programa es pues de alguna manera cómo administrarlo, ¿verdad, Rolando? Sí. Porque una de las cosas que normalmente se da es que entre lo que se conoce en economía como oferta y demanda, y pasa que cuando hay pues de alguna manera, pues hay ofertas, pues empieza a incrementarse la demanda. Si uno tiene un poquito más de ingresos, pues de alguna manera, pues tiende a caer en ese ciclo de la compra, ¿verdad? Pero tenemos que ver todos esos aspectos. Y Rolando, no sé si tú nos quieres apoyar con la parte legal de lo que dio origen a esto. Sí, realmente, como lo habíamos dicho, es el decreto 7678, y en su artículo 1 dice: todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente un concepto de aguinaldo, el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual, que estos devengan por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente, como lo que hablábamos, ¿verdad? El aguinaldo pues es un salario extra que viene, el espíritu de la ley es beneficiar al trabajador. Claro que sí, y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta de hoy, y por eso es que queremos también que tú participes y nos escribas, es interrogantes que tal vez en este bloque no vamos a hablar, pero en el segundo bloque vamos a entrar de lleno, es qué pasa con los que están suspendidos, qué pasa con esa suspensión del contrato que por el tema de pandemia, que no es que queremos seguir hablando de lo mismo, pero es que existe y es real y está. Y sabemos de casos en los cuales hay aún gente suspendida laboralmente, y ¿qué pasa con ellos? ¿Se les debe pagar? ¿No se les debe pagar? ¿Cuál es el fundamento de derecho para poder
decir sí o no, porque pues la idea es que todos quisiéramos un sí o un no, dependiendo de las partes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la ley al respecto? Y esa es una de las cosas que queremos que te quedes con nosotros, que platiquemos, que conversemos y qué sucede ahí. Y una de las cosas que también queremos aportar es cómo se calcula, realmente qué se debe tomar en cuenta, qué aspectos se deben de tomar, como por ejemplo, miren, yo gano tanto y por qué me resultan pagando tanto. Esos son cuestionamientos que constantemente nos vienen, pero la ley también es bien clara en decir cómo se calcula y el periodo de cálculo, ¿verdad? Porque Sí. tenemos entendido que es 1 de diciembre, el año inmediato anterior al 30 de noviembre del año que es en curso que se está viviendo. Ese es el periodo anual que se hace. Y lo que tú ya dijiste es que es pagos, es mitad diciembre y mitad enero. Pues regularmente la ley dice, y eso está contemplado en la ley, ¿verdad, Rolando? Si tú lo puedes citar. Sí, en el artículo 2 dice la prestación a que se refiere el artículo anterior deberá pagarse el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el 50% restante en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Claro que sí, y una de las cosas que conversamos es, ¿y por qué eso? ¿Por qué no de un solo? No, dénoslo de un solo y todo, pero aspectos de lógica y aspectos que tal vez el espíritu de la ley pudo haber contemplado. Y es que también una de las cosas que se tienen que considerar es que, si bien es cierto que es un regalo extra para el empleado, es que definitivamente también se persigue que esto de alguna manera sirve como un lubricante para la economía, que de alguna manera se mueve flujos de efectivo. Y una de las cosas que se mueve es el tema también de que terminando un periodo e iniciando otro periodo anual, se debe considerar un aspecto muy, muy relevante, y es el aspecto de los gastos escolares, que de alguna manera empiezan, ¿verdad? Entonces, no hay que de quitar o hacer a un lado esto, porque eso también fue una de las cosas que se debe contemplar, que en el momento que se percibe esa plata o se recibe, se debe considerar que pues de alguna manera muchos lo toman para poder hacer esa inversión en los estudios de los más chicos, que es lo que también estaremos hablando. En este bloque pues ya casi se nos está terminando, pero en el siguiente vamos a entrar un poquito más de lleno de aspectos muy técnicos, muy formales, y eso también, cabe decirlo, las recomendaciones del caso para poder ver la buena administración que se puede hacer al respecto y qué pasará con los que aún están suspendidos. Una de las preguntas que sí en el aire, sí en el ambiente, y queremos conversarlo, pero lo invitamos a que nos escribas y vamos a ir a una pausa, y al volver vamos a ir conversando de este tema. Rema TV, llenando tu vida. Hola amigos, esta es información importante para ustedes. Ahora pueden ver nuestro canal de Rema TV a través de la señal favorita de Guatemala, Claro Hogar. Puedes sintonizarnos en el canal 603 por antena satelital o bien en el 427 por cable coaxial. Si ya cuentas con el servicio de Claro Hogar y no encuentras el canal de Rema TV en tu programación, acércate a una agencia de Claro Guatemala y solicítalo para que lo agreguen a tu servicio. Recuerda, si no tienes el servicio de Claro Hogar, contrátalo ya, llamando al teléfono 4769-2862, 4769-2862. Rema TV, llenando tu vida. Seguimos conversando el día de hoy sobre el decreto 7678, más conocido como el aguinaldo. Realmente estamos conversando y tocando este tema porque hay algunas inquietudes, y una de las que nos hicieron llegar, y la razón del por qué haber producido el programa, es que ¿qué pasa con los que están actualmente con una suspensión laboral? Por todos ya sabemos la parte de la pandemia, y esto llevó a que se pudiera legalmente entrar a una suspensión del contrato. Hay que ponerle mucho énfasis a la terminología, que es una suspensión del contrato, ¿verdad, licenciado?
eso quiere decir que está pausado, está nada más como lo dije, está en pausa, no se rompió el contrato. Las obligaciones que puedan determinar un contrato siguen vigentes. Entonces, la ley es bien clara en cuanto a qué pasa con estas personas que están suspendidas legalmente. Me gustaría que tú hablaras un poquito más de lo que me conversabas sobre que efectivamente se debe dar o no se debe dar, basado en la ley y en qué artículo nos estamos basando, Rolando. Sí, ahorita todo el mundo está preocupado, ¿verdad? Tanto la parte trabajadora como los patronos, si tienen que pagarlo o no tienen que pagarlo, pero conversamos que la ley es clara y en esta misma ley lo establece en su artículo 3. La continuidad del trabajo no se interrumpe por licencias con o sin goce de salario, suspensiones individuales o colectivas, parciales o totales de que haya gozado el trabajador durante el transcurso de la relación laboral. Y como lo decíamos, esto fue en esta problemática mundial que hemos tenido, fue una suspensión nada más, no se le ha dado fin al trabajador, ¿verdad?, a su contrato. Claro que sí. Entonces, eso es el fundamento de ley. Siempre estamos tomando como referencia el decreto 76-78 en su artículo número 3, está ahí plenamente definido. Ahora viene una pregunta aún más polémica, aún más cuestionada, aún más de poderlo poner en la práctica, como a mí me gusta utilizar un término, en la praxis. ¿Qué pasa si no se tiene el flujo? ¿Qué pasa si, aunque se quiere dar, aunque la ley lo obligue, qué pasa de las empresas que realmente no pudieron nuevamente retornar y no pudieron nuevamente pues levantar ese vuelo en la parte de la actividad económica? Es una de las cosas que a nivel que quedan en el aire, que están ahí y que como recomendación a nivel nuestro es que de alguna manera pues pueden llegar siempre a las partes a conciliar. ¿Por qué? Porque esto no es culpa de nadie. Nadie previó esto, sino que simple y sencillamente hay una cosa que le tomó de sorpresa a todo el mundo. Y hablábamos contigo que me decías tú, referente a un caso tuyo, un cliente, que la mejor condición que se pueda tener es poder conciliar y que las partes lleguen a un acuerdo, porque definitivamente tanto el que de alguna manera sale perjudicado, el no percibir esto, pero el otro también no porque no lo quiera dar, sino porque no lo tiene, ¿verdad? Y una de las cosas que tú sugerías es el conciliar en ese aspecto, ¿verdad, Rolando? Sí, realmente en el derecho laboral pues se mueve mucho el asunto de la conciliación, ¿verdad? Porque realmente en esta problemática mundial pues no, tal vez como trabajadores también tenemos que ponernos la mano en la conciencia con el patrono de la situación que también ellos están viviendo y llegar a un acuerdo entre patrono y trabajador y conciliar y de ver de qué forma se puede hacer efectivo el pago del aguinaldo, ¿verdad? Claro que sí. Una de las cosas también y que nos preguntan es, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sobre qué base se debe calcular? ¿Sobre cuáles tú también querías aportar sobre la base que realmente se debe sustentar el cálculo, Rolando? Sí, el cálculo se hace sobre el salario ordinario, ¿verdad? Claro que sí, es eso. Y una de las preguntas que nos llegan es, bueno, ¿qué pasa si yo soy vendedor y me ponen un sueldo mínimo o sueldo base, como se conoce comúnmente, pero lo demás lo genero a nivel de ventas y todo? ¿Se puede tomar como eso como parte? Bueno, obviamente ese es un caso particular y ese caso pues sí se debe hacer un promedio de lo que él genere y esa parte sí, exceptuando el tema del bono, exime el bono ese de productividad que se le llama. Ese sí está excluido, la misma ley lo contempla, dice que sobre eso no está, pues no se debe tomar el cómputo de cálculo sobre eso y que de alguna manera ahorita todos están sobre ese trabajo, sobre unos pues juntándolo, calculándolo, pagándolo y otros pues lamentablemente hay que decirlo, muchos posiblemente ya se debe, ya se tiene una obligación sobre esa. Pero esa parte que queremos también dejarles en el ambiente es, una de las cosas que hemos hablado en conocimientos es el tema de la proyección y el presupuesto. Si tú proyectas tus presupuestos en un año, siéntate ahorita en diciembre, haz un presupuesto, proyéctalo a un año y mensualmente lo vas revisando, vas viendo las desviaciones que tiene plan versus real y ahí lo vas viendo.
Y en estos días que son extraordinarios, como ya lo hablamos, que es un sueldo, es un regalo adicional, pues puedas contemplarlo como una forma de inversión. Y obviamente los que somos padres de familia, que tenemos chicos, pues una de las inversiones que podemos hacer a largo plazo es la educación. La educación de los chicos es una de las inversiones que de alguna manera más satisfacciones da a un padre el ver realizado a un chico que se haya preparado y todo. Entonces, debes contemplar eso. Muchas tentaciones lo hay, muchas ofertas hay, muchas cosas pueden venir, pero creo que queremos hacer énfasis es que esto es no para que tengas derecho a gastar más, sino que es para poder invertirlo. Como ejemplo pusimos la educación de los chicos, pero aquel que no lo tiene incluso lo puede tomar como una oportunidad de ahorro, ¿verdad, Rolando? No sé si tú quieres comentar algo. O pagar alguna deuda que se tenga, ¿verdad? Claro. Realmente la ley es para beneficiar al trabajador y lo podemos ver en el espíritu porque el 50% se paga en diciembre y el otro 50% se paga en enero y como muchos de nosotros que somos padres nos vemos en la necesidad en enero, pues como le dicen, la cuesta de enero, ¿verdad? Y ese dinero puede servir para solventar esas situaciones. Claro. Eso es de los puntos medulares que queremos hablar, que estamos conversando sobre el decreto 78 del aguinaldo, como realmente nunca se le llama por su nombre según el decreto, sino que comúnmente se le habla nada más sobre el aguinaldo y pues otras jergas más que se oyen por ahí en los callejones, pero realmente eso es lo que estamos conversando hoy y el título del programa debería llamarse hoy sobre lo que es el decreto 76-78, conocido como el aguinaldo. Pero vamos a nuevamente hacer una pausa y antes de irnos te queremos invitar a que nos escribas, nos hagas llegar tus inquietudes y aportaciones también, y pues hay algunos temas o casos particulares que ya tocamos, pero sabemos que hay más y que tú nos puedes aportar. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Rema TV, llenando tu vida. Rema TV, llenando tu vida. Estamos hablando sobre la ley reguladora del aguinaldo, que es el decreto 76-78, más conocido como el aguinaldo. Ya lo hicimos y hacemos énfasis de eso. Una de las cosas que también queremos dar como una recomendación es el hecho de que las partes deben de tomar en consideración que debe estar debidamente documentado tanto del lado del patrono como del lado del empleado. Y una de las cosas que no debemos de dejar de tocar es que el patrono como tal es el que más está obligado a tener una documentación sobre los pagos que realiza, porque a la hora de, pues lamentablemente poderlo decir, a la hora de una demanda leyendo de laboral, es quien tiene la obligación de poder demostrar todas las pruebas que acrediten que efectivamente haya cumplido con todo lo que la ley determina, y en este caso es documentar que al momento de hacerse efectivo este pago debe estar debidamente recepcionado por el trabajador, y eso quiere decir que debe tener un comprobante de pago, ¿verdad, licenciado? En la cual debe estar firmado y que sirva de soporte para el patrono. Para el patrono, sí, es necesario aquí en la misma ley, en el artículo 7, dice, del pago de la prestación de aguinaldo debe dejarse constancia escrita. Y se debe dejar escrita porque si no lo hace el patrono, puede ser que más adelante el trabajador pueda cobrar el aguinaldo por no existir esa constancia. Y es muy necesario que el patrono también se cuide las espaldas en ese sentido, ¿verdad? Sí, porque entonces ahí viene la otra parte que también hasta incluso se puede tipificar como que no realizó el pago, y por consiguiente como que si no tiene debidamente documentado, pues
y otros que por el otro lado, que si realmente no se hizo el pago, pues si hay una sanción de por medio, pues la misma ley determina ahí el tipo de sanción y obviamente pues que es el realizar y hacerse efectivo el pago como tal. Y por el lado del empleado, pues también pues que dé una revisadita, ¿verdad? Que dé una revisadita en cuanto el periodo que se le está calculando y sobre la base que se está calculando, ¿verdad? Regularmente, lo que ya hemos hablado también es que esto las partes debe ser meramente conciliatorio, ¿verdad? Meramente ponerse de acuerdo en cuanto que si hay alguna duda, pues acercarse y poder también darle una revisadita a la misma ley, ¿verdad, Rolando? Eso incluso pues en cualquier navegador se puede localizar, toda vez debe ser de acuerdo a lo que es el decreto 76-78. Muchos pues también hacen ahí resúmenes y todo, y ya cae mucho en el criterio personal, pero debe ser de acuerdo a lo que la ley estipula. Entonces también el trabajador, como todo, ¿verdad, Rolando? El más interesado es tanto el lado del patrono, él de la parte como el dador, y el que recepciona el pago, pues también debería de darle una revisadita sin que pues que él se vuelva experto, pero ¿por qué no también, verdad? Sí. Pero tiene la obligación de No, y leerlo, esta ley es clara, lo vimos en el artículo 3 cuando estábamos hablando de si se tendría que pagar a los suspendidos, y no deja duda, o sea, lo leemos y entendemos claramente los artículos. Claro, y efectivamente, bueno, yo tengo pues la ventaja de que pues Rolando él es abogado notario y pues conoce el tema. Bueno, pues yo pues también sé algo del tema, pero de alguna manera la misma ley es muy clara, como lo dices tú, y que de alguna manera pues no se necesita pues mayores conocimientos para poder solo darle una revisadita a la ley, para poder saber sobre la base que se está calculando y sobre cuánto es lo que tienes derecho tú a recibir, y exclusivamente sobre eso poderlo manejar. Unas preguntas que nos llegan a la producción es que si esto efectivamente en algún momento se puede pagar en especies. Realmente, volvamos al tema, eso tal vez es ya un poco criterio profesional, y es que volvamos al tema, es que en algún momento puede haber también la parte de la conciliación, llegar a un acuerdo entre las partes, y dado las circunstancias actuales, ¿verdad, Rolando? Sí, dadas las circunstancias actuales, porque la ley sí dice que no se puede en especies, ¿verdad? Claro. Pero dadas las circunstancias que hemos estado viviendo, se tiene que tomar en cuenta la situación del patrono y llegar a una conciliación, porque no es que el patrono no quiera pagar, sino debido a las circunstancias que hemos estado viviendo, no puede hacer efectivo el pago, ¿verdad? Claro que sí, y realmente también no perdamos en cuenta que en cuanto a las sanciones, pues pueden ser de 2 a 9 salarios mínimos, dependiendo la gravedad de lo que incurra el patrono, para poder pues tener una medida coercitiva del hacer efectivo el pago. Para ya ir haciendo un análisis concluyente de lo que hemos conversado el día de hoy, es un año totalmente atípico. Este periodo que se está ya terminando, algunas empresas pues obviamente sabemos que están muy golpeadas y que deben de pues ser muy estratégicos en cuanto al manejo del flujo, y que del otro lado las personas que están suspendidas también deben pues de alguna manera llegar a tener esa conciliación, y que las personas que efectivamente lo pueden hacer pues también es parte de poder reactivar la economía y poderlo pagar. Gracias a Dios conocemos instituciones que lo están haciendo, que lo van a hacer, que van a realizar el pago, haciendo un esfuerzo pues sobrehumano, porque también hay que decirlo, y se va a hacer efectivo, pero definitivamente lo que queremos es también del lado del que lo recibe, pues hacer un buen uso de él. Si antes se tenía ese cuidado de poder tomarlo y tener el cuidado necesario, hoy más que nunca que ha sido un año tan atípico y que ha sido una cuesta aún doble, ¿verdad, Rolando? Hemos visto de casos en los cuales las situaciones se ponen muy difícil, pero una de las ventajas es el hecho de que muchos que confiamos en Dios sabemos que aunque las adversidades, aunque las circunstancias no sean favorables, siempre vemos algo maravilloso como el poder caminar sobre las aguas,
aún rompiendo leyes de gravedad y, por qué no decirlo, aún rompiendo leyes económicas que todos perfilan a que no se puede, pero definitivamente sí se puede. No sé si tú quieres concluir algo antes de terminar. Sí, realmente que tal vez que seamos mesurados con lo que nuestro patrono nos da, ¿verdad? Y utilizarlo para bien de nuestra familia, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias por habernos sintonizado. Vamos a seguir conversando de otros temas, pero el día de hoy hemos querido aportar algo para el conocimiento de lo que es el decreto 7678, más conocido como el aguinaldo. Dios te bendiga.